Buen día amigos de Información y Poder, soy Roberto Ojeda y hoy nos encontramos en un video más en donde analizaremos, como habíamos prometido, cuáles fueron las encuestas que realmente le atinaron o más bien dieron un pronóstico acertado de lo que pasaría en las elecciones en Yucatán y cuáles nos mintieron vilmente. Pues muy bien, vamos a hacer este ejercicio comenzando con las encuestas que nosotros habíamos señalado en el último video, el que publicamos, si no me equivoco, el 29 de mayo, en donde afirmábamos que las casas encuestadoras daban en un global un porcentaje del 4% arriba a Renán Barrera Concha, por encima de Joaquín Díaz Mena, cosa que evidentemente no fue verdad. En este caso, el global de las encuestas fue equivocado, incluso nuestro pronóstico en análisis de esas encuestas fue terriblemente equivocado porque la realidad electoral terminó siendo muy diferente, con una victoria de Joaquín Díaz Mena del 9% aproximadamente por sobre el candidato panista Renán Barrera Concha. Pues bien, pasemos directamente a lo que son las encuestas y comenzamos con Polls, que es también la misma con la que comenzamos el video de análisis la vez pasada. Pues bien, Polls daba un porcentaje, y para hacerlo más claro, aquí ellos mismos incluso pusieron sus cómo salieron en relación, o sea, cuál fue la encuesta en relación al conteo rápido, y como podemos ver, su encuesta de encuestas de Polls daba un 44% a Joaquín Díaz Mena, que al final tuvo entre el 46.5, que fue el límite inferior, y el límite superior fue 51.6%. Con Renán Barrera, curiosamente, tuvieron digamos, un porcentaje similar si vemos su máximo, porque pronosticaban un 47% y en el conteo rápido habría un 46.7% y un 41.4% en límite inferior. En el caso de Vida Gómez, latinaron, fue un 4%, sacó muy poco Vida Gómez, la candidata de Movimiento Ciudadano, y en el caso de Tina Tuyup, no latinaron porque la realidad es que sacó bastante menos Tina Tuyup. Si nos vamos a los resultados oficiales son estos: 51.48% para Joaquín Díaz Mena y Renán Barrera 42.16%. Por lo tanto, si nos vamos a lo que fue su pronóstico con relación a lo que en realidad se dio en las elecciones, estuvo muy lejos de la realidad, al menos en el caso de Renán Barrera por 5 puntos porcentuales, tuvo 5 puntos porcentuales menos el candidato del PAN, mientras que en el caso de Joaquín Díaz Mena tuvo 8.7 puntos más de lo que, 7 puntos más de lo que señaló Polls. Esto es en un global de todas las encuestas, porque aquí vamos a ver que hay varias casas encuestadoras, por ejemplo, Arias Consultores, que le daba un 3.4, lo cual no fue así. En general, todas las que daban arriba a Renán Barrera se equivocaron estrepitosamente. Vamos a ver, Electoralia sigue todavía arriba a Renán. Aquí en Col, se dan cuenta, en Col tuvo un pronóstico claro que estamos viendo, que es el 1 de mayo, pero le daba un 51%. Recordar que lo que al final sacó Joaquín Díaz Mena fue aproximadamente eso, un 51%. Mientras que sigamos viendo, Joaquín Díaz Mena aquí tuvo una diferencia de 9.1 puntos porcentuales. Esta es la diferencia que tuvo, o muy cercano a ello, es una diferencia de 9 puntos que tuvo el Guacho con relación a Renán. Entonces, en lo que se refiere a la diferencia en porcentaje, la diferencia atinada fue de Gobernarte. Gobernarte, que lo publicó muy cercano a las elecciones, el 29, que era el último día en el que se podía sacar todo este material electoral. Y entonces vemos, por ejemplo, a Joaquín Díaz con 46.9 y a 37.8 con Renán Barrera. También estamos viendo en la encuesta MX, también se equivocó. La verdad, todas marcaban o marcaban encima a Renan. Sin embargo, estamos viendo claramente que no fue así. Y ya después podemos analizar exactamente qué fue lo que pasó, por qué todas dieron algo más o dieron otra cosa en relación a lo que fue en la realidad. Podríamos hablar, por ejemplo, y seguramente van a pensar, encuestas son pagadas. Seguramente sí, muchas de ellas son pagadas. Sin embargo, también hay algunas que se separaron bastante y que venían haciendo bien las cosas, pero que en este momento cayeron estrepitosamente. Y también vamos a ver una cosa: no hay encuesta que haya atinado a todos los resultados. Por ejemplo, y lo vamos a ver,
Massive Caller le atinó al resultado de Cecilia Patrón por sobre Robert Pacheco, y de las cenas de Motecnia fue todo lo contrario. Atinó el resultado de Joaquín Díaz Mena con Renán Barrera, pero falló, y grave también, en el caso de Mérida, donde daba arriba por 7 puntos a Rommel Pacheco. Vamos a seguir bajando para seguir analizando las encuestas. Por ejemplo, aquí Metrix le daba 48.2, Renán Barrera 44.8, una diferencia pegada, pero seguía siendo pegada, que no fue así. La realidad es que fue bastante superior Joaquín Díaz Mena por un 9%. 48.3 Renán Barrera en Rubrum, también falló. Factométrica igual. Poligrama del Heraldo de México, que fue una de las que más parecieron, las que más, digamos, que tuvieron notoriedad en el proceso electoral, también falló, le daba 50.2 a Renán Barrera y 45.3 a Guacho. Al final terminó siendo casi al revés, porque Joaquín Díaz Mena tuvo 51. El Poder 360, aunque está muy alejada, pero también daba arriba a Renan. El Universal daba arriba a Renan, y por una diferencia de 12 puntos porcentuales. O sea, el Universal quedó re mal en Yucatán. La realidad es que no sabemos tampoco la metodología de esas encuestas. No sabemos si fue telefónica, si fue casa por casa, si solamente le preguntaron a la gente de Mérida, donde evidentemente el PAN tiene un bastión muy importante, y si no fue en el interior del estado, donde seguramente Joaquín Díaz Mena tuvo más impacto. Les digo, ya después analizaremos las causas por las que ganó Morena y las que perdió Renan, más bien el PAN, en Yucatán, porque no solamente perdió el gobierno del estado, sino que además perdió la mayoría en el Congreso. Fue una derrota apabullante. También lo derrotó en los distritos federales, solamente ganó uno, el Partido Acción Nacional, y donde el PRI también tuvo un desplome importante. Bueno, ya venían en caída libre. La alianza PRI-PAN resultó ser un fiasco. Pero bueno, vamos a seguir analizando. Entonces tenemos que el Universal, Renan Barrera le da 53.9, muy mal, muy lejos de la realidad. En este caso falló el pronóstico del Universal. México Ligue también daba arriba, 46.6 por 45 a Renan Barrera. Este le daba 11 puntos de ventaja a Renan. 7 puntos arriba Renan. O sea, las que vemos que están muy alejadas son evidentemente las que más fallaron. Ojo, Pew Research del 18 de mayo daba a Joaquín Díaz Mena 51.5, mientras que Renan Barrera 43.6. Sabemos que al final terminaron 51-42. Por lo tanto, hasta el momento, con una diferencia de 7.9, esta es la más cercana. Pero veamos ahora a Mendoza Blanco y Asociados. Mendoza Blanco y Asociados le dio, con una medición del 28 de mayo, muy cerquita, 4 días antes del proceso electoral, le dio Joaquín Díaz Mena 52% por 43.2 de Renan Barrera, 8.8%. Esta, o sea, habíamos visto que T-Research estaba más cerca, pues no, ahora es Mendoza Blanco y Asociados, que tuvo una actitud pues muy buena, de lo que terminó siendo la realidad electoral. 52% cuando tuvo 51 y 43.2 cuando sabemos que tuvo 42% Renan Barrera. Algoritmo, Joaquín Díaz Mena le daba 46% y una diferencia de 11 puntos porcentuales. Seguramente aquí la medición da a tener otras aristas, seguramente no muestra los indecisos, porque si no, ¿de dónde está el resto de la votación aquí? Salieron mucho más bajos Vida Gómez y Tina Tuyup, que al final sabemos que fue este número en general, pero aquí tenemos 11 puntos de diferencia. En AZ2, Renan Barrera 45.1, Cripeso, Joaquín Díaz Mena 50.3. Ojo, ya estamos viendo, o vimos, como lo vimos en el video que publicamos el 28 o el 29 de mayo, que había varias encuestadoras que les daban victoria a Joaquín Díaz Mena. Ya había, digamos, un comportamiento hacia Joaquín Díaz Mena que nos avisaba que esto podría ocurrir, que lo que terminó ocurriendo ocurriría. De las eras de Motecnia le daba 53% a Guacho Díaz Mena y Renan Barrera 44, con una diferencia de 9 puntos. En diferencia porcentual, esta es hasta el momento, claro, 3 de mayo. Después veremos que tuvieron otras encuestas un poquito más cercanas, pero esta era la que le atinó y quedó más cerca, aunque los porcentajes variaron un poquito, pero la diferencia fue 9 puntos porcentuales. Recordando que el global quedó así, en donde se ve claramente que no fue preciso, no fue acorde a lo que terminó siendo la realidad electoral, que fue este, 51.48 y 42.16
con unos votos nulos muy bajos, pero que superan a Tina Tuyub. Tina Tuyub tuvo .53, el PRD pierde su registro en Yucatán. La verdad que bueno, qué bueno que pierde su registro. Un partido que no aportaba nada. Ojalá lo perdieran otros, de los cuales hablaremos más adelante, pero que empiezan con partido y terminan con verde. Muy bien. Ojalá lo perdieran también. Ahora nos vamos a de las eras demotecnia, que aquí está. Esta es una encuesta de, vamos a ver, ¿de dónde? Del 16 al 19 de mayo del 2024. Y de las eras demotecnia daba lo siguiente. Intención de voto, 47% Joaquín Díaz Mena, 30% Renán Barrera Concha. 17 puntos porcentuales de diferencia. Sí, le atinó al ganador, lo hemos visto, lo estamos viendo, pero la diferencia no, a la diferencia no latinó. La diferencia fue de que en general hay un más y menos 3% de diferencia entre tu resultado con el margen de error que puede tener una casa encuestadora. Aquí se pasó por mucho más de ese 3% de las eras de demotecnia. Entonces sí le atinó al resultado, que al final uno pensará que es lo que cuenta, pero aquí igual cuenta la cifra con la que estás atinando. O sea, si hubiera sido, por ejemplo, 60% para Guacho y solamente el 20% para Renan, diríamos que era un absurdo, ¿no? O sea, aunque haya ganado Guacho, no estaba alineado a lo que terminó siendo la realidad. Sin embargo, al final ganó Joaquín, pero y aquí marcaba 17%, lo cual fue demasiado. Pero si nos vamos a Mérida, que también hicieron una encuesta, en Mérida podemos observar que Rommel Pacheco, daban arriba a Rommel Pacheco, por favor, ya lo hice más grande, por 7 puntos porcentuales sobre Cecilia Patrón Laviada. Sabemos que al final esto no fue así, que Cecilia Patrón Laviada ganó por 13 puntos porcentuales a Rommel Pacheco, por lo tanto aquí hubo un error en la casa encuestadora, o más bien no reflejó, vamos a pensar que no hay un error, vamos a pensar que no reflejó lo que fue la realidad electoral. Esto es importante. O sea, no significa que lo hayan hecho a propósito, simplemente no reflejaron la realidad de lo que serían las urnas. Por lo tanto, aquí es una encuesta fallida. Y aunque en el de Joaquín Díaz Mena le atina el resultado, también podemos hablar de una encuesta desequilibrada, aunque al final atina al ganador. Y nos vamos ahora con Massive Caller, que Massive Caller daba arriba a Renan por 11 puntos. Esto debería estar al revés. Casi latinaba si fuera al revés. Porque Renan Barrera le daba 51.7 y Joaquín Díaz Mena le daba 40.5. Todos sabemos que no fue así, evidentemente. Es más, fue bastante generoso. La casa encuestadora Massive Caller fue bastante generosa o más bien los votantes o los que encuestó dijeron que el 5.5 iba a votar por Vida Gómez y el 2.3 por Tina Tuyub. Bueno, sabemos que Tina Tuyub no sacó ni siquiera eso. Y el tracking que era lo relevante, daba siempre arriba a Renan, sobre todo después del segundo debate, y al final terminó pasando lo que la realidad es que esto fue sorpresivo. Me atrevería a decir que he platicado con mucha gente, tanto liderazgos empresariales, políticos y ciudadanos también de a pie, familiares, y la realidad es que están muy, pero muy sorprendidos de lo que terminó ocurriendo en el proceso electoral. Yo creo que muchos pensaban que iba a ser una competencia más cerrada, incluso daban como un hecho que Renan Barrera iba a ganar. Sin embargo, al final la voluntad ciudadana fue otra y la voluntad ciudadana le dio a Joaquín Díaz Mena la victoria en estas elecciones. Muy bien, y con referente, está, usted señaló que empieza a votar por Vida Gómez, o sea, a los de aquí, un poquito más de lo mismo, que daban arriba a Renan. Y muy bien, pues esto fue el análisis de las encuestas. Al final, ¿qué nos deja esto? Massive Caller no solamente erró, digo, aquí en Yucatán erró y muy feo, eso le atinó al caso de Cecilia Patrón. Sin embargo, falló en municipios, en casi todos, y falló también en diputaciones locales. Por lo tanto, Massive Caller en esta elección para Yucatán, sus errores fueron tremendos, al menos sus encuestas estuvieron muy alejadas de la realidad.
e incluso a nivel nacional también falló de manera grave, y uno de los peores pronósticos que yo he visto alguna vez como periodista es el que dio sobre Xochitl y Claudia Sheinbaum, donde le daba empate técnico e incluso en algún momento puso arriba a Xochitl sobre Claudia Sheinbaum, lo cual al final fue ridículo. Tuvo que salir el director de Massive Caller a pedir disculpas otra vez, ya lo había hecho una vez, pidió disculpas otra vez por lo que ocurrió. Entonces, la que quedó peor parada en este proceso fue Massive Caller, que había sido la más atinada. Entonces, aquí lo tenemos que decir, esta quedó muy mal, Massive Caller. Sin embargo, no hubo encuestadora que atinara todo. O sea, de las eras podríamos pensar que atinó o que atinó varias de los resultados, sí, es verdad. Sin embargo, aquí en Yucatán también falló grave en el tema de Robert Pacheco con Cecilia Patrón, y también no atinó del todo exacto a la victoria de Joaquín Díaz Mena por la cantidad que iba a ser. Insisto, sabemos que hay un +3 y un -3% de lo que vendría siendo el resultado de una encuesta, y ahí tampoco estuvo tan bien. Sin embargo, le atinó a lo principal, a lo más relevante, a la cantidad de gobiernos estatales en las que compitió Morena, la alianza PAN-PRI-PRD en algunos casos, y también a la presidencia de la República. Por lo tanto, de las eras de Motecnia sale fortalecida, y Massive Caller, que son los principales rivales, vamos a hablar de este modo, sale bastante reducida su reputación, que va a tener que luchar de verdad por recuperarla y vigilar lo que había estado haciendo, porque seguramente, no seguramente, en caso de que siga así, fallando todas las encuestas que lanza, pues no tendrá mucho futuro ni tampoco mucha credibilidad. Pues muchas gracias, soy Roberto Ojeda. No deje de seguirnos para tener más análisis. Un servidor va a ser el panorama completo de por qué ganó Morena y por qué perdió el PAN cuando en 2021 había tenido todo. No se pierda el video porque lo vamos a realizar para explicarle punto por punto. Va a haber un tema muy interesante ahí a analizar con respecto a la alianza PAN-PRI, esa alianza que vendieron como la alianza para defender Yucatán y que al final fue una alianza llena de traiciones. Pero lo estaremos diciendo en el próximo video, en el próximo análisis, en el que veremos todo esto y mucho más. Muchas gracias y síganos para más contenido de análisis del poder aquí mismo en Información y Poder. Soy Roberto Ojeda y les envío un abrazo fuerte.